Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar del partido entre el Bucaramanga e Independiente de Santa Fe por esta fecha número 6 de este segundo semestre de este año 2025. Un partido que terminó con la victoria del equipo local, el Bucaramanga 2-1, un partido bastante interesante. Los dos equipos tuvieron trayectos del partido en donde jugaron muy bien. Merecida victoria del Atlético Bucaramanga. Santa Fe con un equipo más o menos mixto. Primera derrota en este semestre del campeón, del actual campeón Independiente Santa Fe. Y el Bucaramanga que consiguió sumar unos puntos muy importantes para irse nivelando en esas fechas faltantes que tiene. Y bueno, vamos a hablar de qué ocurrió en este partido entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe. Un partido, como decía, interesante, un partido que el Bucaramanga mereció ser el equipo ganador, que sobre todo en el segundo tiempo tuvo un mejor partido. En los primeros minutos Santa Fe fue quien dominó el partido, en donde estaba acercándose mucho más. El Bucaramanga la verdad no estaba consiguiendo hacerle daño o por lo menos acercarse un poco a Santa Fe. Y llegó un gol bastante rápido, un gran pase de Scarpetta a Frasica, y Frasica hace una buena jugada individual y la termina definiendo de buena manera. En ese momento Santa Fe se veía que estaba tranquilo, estaba dominando el partido, el Bucaramanga no estaba pudiendo reaccionar. Sobre todo hay algunos intentos de Sambuesa, algunos intentos de Pons, algunos intentos del mediocampo que jugaron un buen partido, y en el minuto número 20 llega otro gol de Eduard López después de un gran pase que le dan, y lastimosamente para el Santa Fe estaba adelantado. Yo tengo un poco la duda de si realmente estaba adelantado, porque en la imagen que mostraron no se alcanza a ver bien. Puede ser que sí, puede ser que no. La verdad fue un fuera de juego muy justo. Pero bueno, hay que confiar también en la tecnología, ¿no? Después de eso, el Bucaramanga empezó a reaccionar un poco más, a tener más la pelota. Después de ese gol anulado, empezó a tener más el control de la pelota, en crear jugadas. Y después de una buena jugada de Sambuesa, que se la termina dando a Londoño, que la centra de gran manera. Y Pons termina haciendo un golazo de cabeza al estilo de un goleador como lo es él, que jugó un gran partido, el mejor jugador del partido. Y ahí se termina el partido. En algunos momentos el Bucaramanga, digamos que quemó tiempo. En un momento fue muy gracioso porque Pons pues hizo ahí un mal movimiento, se estaba doliendo de la rodilla. Después estaba Mena con un corte en la cabeza. Después Aldair se tiró al piso y también tiene un problema en la rodilla. Después había otro jugador que no alcancé a ver quién era, el Bucaramanga, también tirado en el piso estirando. Todo al mismo tiempo. Ahí se estaban quedando mucho los de Santa Fe. Y la verdad, todo ese tiempo que el Bucaramanga paró el partido le sirvió a ellos, porque Santa Fe se desconectó. Y no solamente se desconectó en ese primer tiempo, sino que ya después, en el segundo tiempo, entró también muy desconectado. Ahí se empezaron a ver picos muy bajos de jugadores de Santa Fe, por ejemplo Angulo, Meli, que para mí pues fue uno de los fichajes importantes de Santa Fe. Tuvo un mal partido, siendo muy impreciso, prácticamente teniendo un cero impacto en el mediocampo de Santa Fe. Ahí intentaron hacer unos cambios, entrando Harold Mosquera, que tuvo ahí algunas jugadas tampoco muy importantes. El partido, digamos que era muy parejo en el segundo tiempo, pero el que se estaba acercando mucho más era el Bucaramanga. El que se está acercando más con Pons, con Zárate, con Duarte también, que me parece que jugó un buen partido. Ya lo había dicho yo en el partido que tuvo frente a Mineiro, que me parecía que era un jugador interesante, y lleva estos últimos partidos jugando buenos partidos, hoy también demostrando eso. Sobre todo el Bucaramanga se vio un equipo que sí, en el primer tiempo no tuvo el mejor partido, pero que se empezó a meter con voluntad, con ganas, presionando arriba. Pons, Sambuesa también, que jugó un gran partido, intentando recuperar la pelota lo más rápido posible, y lo estaban empezando a conseguir. Que sí, es cierto, el Santa Fe tenía una nómina más o menos mixta. Por ejemplo, Meli era el primer partido que está jugando de titular. Santa Fe contra Internacional de Palmira sacó la titular, entonces en este momento estaba como medio rotando baba, que se demoró un poquito los cambios, como vemos acá. Bueno, sí, este cambio fue rápido, el del minuto 46, que fue empezando el segundo tiempo, pero después fue hasta el minuto 75 que sacó a Zapata y a Murillo por Tamayo y Molina. Sobre todo Eduard López debió salir mucho antes en el partido, no tuvo mucho impacto fuera de ese gol que le anularon. Se necesitaba un poco más de frescura en el ataque de Santa Fe, y ahí se demoró mucho Baba en hacer cambios. De hecho no lo sacó. Eh, y ahí Bucaramanga, como decía, la seguía intentando hasta que llega esa jugada de gol que le terminan anulando
al Bucaramanga, un gol que lastimosamente Gil estaba adelantado en el momento que le pega a Sambuesa, entonces sí estuvo bien anulado. Y después ya llega esa jugada que es medio polémica, para mí no es para nada polémica, que es el penal que provoca Pons a Meli. Meli pues se tira, Pons le pega a su propio pie izquierdo, entonces el balón se eleva y le termina dando en la mano a Meli, que estaban alegando que le había dado primero a Meli en la pierna, después en la mano, pero no, en la repetición se ve claramente que fue Pons el que le pega con la derecha, le rebota en su propia pierna izquierda y termina en el brazo de Meli, que Pons define de buena manera ese penal. Y ahí Bucaramanga empezó a controlar un poquito más el partido, hicieron algunos cambios, ya Sambuesa estaba cansado, ya Londoño, que también tuvo un buen partido, lo sacaron, ya Salas de las Salas también lo sacaron, ya entró Hinao, Vázquez, Romaña, sobre todo uno de los cambios más importantes en el partido fue Flores, que Flores fue el que hizo, el que construyó esa jugada del gol, del segundo gol anulado del Bucaramanga. Y un partido interesante sobre todo para el Bucaramanga porque es un resultado bastante bueno de local, que sí, no empezó muy bien, empezó perdiendo el partido, pero al final se acomodó muy bien. Como vemos, hay algunos jugadores que tuvieron un buen partido. Para mí, como ya había dicho, Duarte me parece que es un lateral interesante, es bueno. De las Salas también tuvo un buen partido. Mena bastante seguro. Charrupí con Zárate también están controlando bien ese medio del campo. Londoño, que terminó haciendo una asistencia. Zambuesa, que participó en todas las jugadas que terminaron en gol. Mosquera tal vez no jugó un partido brillante, pero ahí estuvo. Y Pons, que para mí es el mejor jugador del partido, que hizo 2 goles, uno de cabeza y otro de penal, que la intentó todo el tiempo. Remates, 6 remates a puerta, 6 remates, 3 a puerta, que tuvo ese fuera de juego en el gol que anularon en el primer tiempo, que como digo, o sea, la verdad Pons participó en casi todos los ataques que tuvo Bucaramanga en el partido, que bueno, en los pases no tuvo tantos pases correctos, pero igual manera como vemos aquí en los toques, él participó bastante en el juego. Sambuesa igualmente, su jugador que se mueve por todo el frente de ataque de Atlético Bucaramanga, un jugador muy importante que hoy no tuvo muchas ocasiones claras de él hacer gol, pero como vemos aquí en la construcción de juego, en los pases completados el 81%, en los toques 54%, un jugador que es, como digo, estuvo en toda la cancha y participando en el ataque de Bucaramanga. También un jugador que pues es un poquito criticado con razón, por la hinchada de Atlético Bucaramanga, que es Londoño, que para mí tuvo un buen partido. Como vemos aquí, 89% en pases completados, en centros también el 50%, uno de esos terminó en gol. Participó también mucho en la construcción de juego, en la recuperación de la pelota también, no perdió tantas pelotas. Para mí fue un buen partido del Bucaramanga, como decía, empezó mal, pero terminó muy bien, merecía victoria. Y Santa Fe tuvo algunos jugadores que no jugaron un buen partido. Para mí Escarpeta jugó bien, Mosquera, Marmolejo, el portero, tuvo 3 salvadas, una de ellas bastante clara, una tajada bastante buena a una sola mano. Meli, que está jugando en el mediocampo, muy impreciso. Aquí aparece el 85%, pero más que todo en esos pases eran al costado, unos pases que no llegaban a ningún lado. No está jugando hacia adelante. Lo que pintaba Meli hoy no lo mostró, pero pues como decía, apenas es el primer partido que juega de titular con Santa Fe. Meléndez, que es un jugador que no aporta mucho en general en Santa Fe, al igual que Eduard López, como vemos también tienen unas calificaciones bastante bajas. Otros jugadores, pues Torres tampoco es que haya jugado un partido brillante, Murillo tampoco, Angulo jugó un partido pésimo. En el gol que termina siendo Pons, él pierde la marca de Pons, y lo deja cabecear prácticamente solo. También Santa Fe estuvo muy pasivo en muchos trayectos del partido. En ese mismo primer gol del Bucaramanga dejaron a Londoño que se acomodara y se entrara relajado, no llegó ningún jugador a presionar. No se vio bien Santa Fe, también no era necesario rotar tanto, o bueno, rotar en esos jugadores importantes del equipo. Babay yo creo que se equivocó, sobre todo porque no tenían, como vemos aquí, no tenían un 9 neto, tenían a Frasica, fue el único que jugó un buen partido en Santa Fe, y el otro era Alexis Zapata, que la verdad no tuvo un partido tan bueno, pero como digo, no tenían un 9 que fuera la referencia en el ataque, y eso se notó sobre todo en los momentos en donde no podían construir jugadas desde atrás. Los centrales del Bucaramanga, García y Mena, no tuvieron muchos problemas
ahí en ataque. Quintana solo tuvo una ocasión ahí en donde salió y la salvó de buena manera, pero tampoco fue muy atacado. Y bueno, gente, así terminó la tabla de posiciones después de los 3 partidos que se jugaron el día de hoy. En el primer partido, Once Caldas empató 1-1 frente a Águilas Doradas. Once Caldas salió de esa última posición. En este momento está en la posición número 19 con 5 partidos jugados y solamente 2 puntos. Y Águilas Doradas terminó en la posición número 18 con 6 partidos jugados y solamente 4 puntos. En el segundo partido del día de hoy, América de Cali perdió de local 1-0 frente al Tolima. Por esto, América terminó en la posición número 17 con 4 partidos jugados, 4 puntos. Y el Tolima ascendió a la posición número 4 con 6 partidos jugados y 10 puntos. Y en este último partido del día de hoy, el Bucaramanga terminó ganando de local 2-1 frente a Santa Fe. Y así Bucaramanga alcanzó la posición número 7 con 4 partidos jugados y 7 puntos. Y Santa Fe en la posición número 6 con 6 partidos jugados y 9 puntos. Y bueno, gente, muchas gracias por haber visto el video. Por favor, denle like, suscríbanse, compartan el video y comenten acerca de qué les pareció este partido. Si también creen, al igual que yo, que el Bucaramanga fue justo ganador. Y qué les pareció este partido del actual campeón Independiente Santa Fe.